Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Leopoldo. Demos unos Hola, minutitos, por buenas favor, tardes. para que se vayan conectando los participantes. Tenemos una gran cantidad de inscritos a este importante tema. Resistiré. Resiliencia y psicología positiva en tiempos de crisis. Muy, muy interesante. Demos unos minutos, por favor. Bueno, A los participantes que están inscritos, ¿se escucha bien? Por favor, por el chat, si me pueden dar el... parece que sí. Perfecto, 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 perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, rápidamente, en menos de 4 minutos tenemos cerca de 120 personas que están ávidas de escucharlos, Pedro y Leopoldo. Muy buenas noches, muy buenas tardes, casi noches. En nombre del Grupo Protectora le damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar denominado Resistiré, resiliencia y psicología positiva en tiempos de crisis. Quiero felicitar a los organizadores del webinar porque el título me parece sumamente motivador, sobre todo en estas circunstancias. Y para tratar este tema importante, hemos recurrido a expertos. El doctor Pedro Morales Paiva, médico psiquiatra, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es psicoanalista, graduado en psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es fundador del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima y cofundador del Instituto de Neurociencias Aplicadas. Acompañan al doctor Morales el licenciado Leopoldo Caravedo Molinari, psicólogo, graduado en la Universidad de Ricardo Palma, psicoanalista, magíster en psicoanálisis en la Universidad Católica, profesor en las universidades de la UNIFE de Lima y es cofundador y director de SOPRED. ¿Por qué los hemos convocado? Porque a nuestros clientes quieren tener interrogantes como ¿es posible encontrar oportunidad en la adversidad? ¿Es factible atravesar y transformar situaciones críticas en experiencias constructivas? ¿Existen personas que luego de vivir situaciones extremas han logrado desarrollarse con una percepción de bienestar? Hay una serie de inquietudes y por eso tanto el doctor Pedro Morales como el licenciado Leopoldo Caravedo nos van a ayudar en estos primeros 30 minutos haciendo una presentación de lo que es resiliencia y psicología positiva y luego durante la presentación de Leopoldo y de Pedro, los micrófonos van a estar apagados y les pedimos que a través del icono preguntas y respuestas registren sus inquietudes para que al finalizar la exposición ellos puedan atender cada una de sus sugerencias o dudas respecto a la presentación. Sin más por el momento, entonces, le cedo la palabra al doctor Leopoldo Caravedo. Voy a dejar de compartir mi pantalla, Leopoldo. Ya, gracias Héctor, gracias a ustedes por participar en esta reunión. El concepto de resiliencia me parece interesante hacer como una perspectiva histórica para que se entienda, porque si no, parece que son conceptos planos, como que funcionan así mágicamente y no es así, pero son muy, muy importantes. Concuerdo con Héctor cuando dice que el título era interesante. Y la palabra resiliencia es tomada de la física en realidad. Y los psicólogos
los que estamos en el campo de la salud mental, tomamos prestado este concepto que lo planteó inicialmente una psicóloga norteamericana observando a un grupo de personas en Hawái. Estas personas, un grupo de gente muy modesta, muy humilde, lo que hizo esta mujer es observar que el 30% de ellos, a pesar de las condiciones tan adversas en las que vivían, habían logrado terminar la escuela, algunos habían entrado a la universidad, algunos se habían casado y bien casados. Entonces comenzó a preguntarse qué es lo que pasa con estas personas, ¿no? Que de repente frente a esto han logrado sobreponerse. Entonces, tomó prestado el concepto de resiliencia y lo aplicó, ¿no?, a estas personas que se sobreponían a las dificultades. Y la palabra, además, el origen de la palabra es bien interesante cuando uno rastrea de dónde vienen las palabras que usamos, ¿no? Y la palabra resiliencia quiere decir resiliere, del italiano resiliere, resaltar, rebotar, o sea, que la persona tiene un problema y regresa al estado anterior, que es lo que se plantea en la física, ¿no? Un objeto que puede haber tenido problemas, dificultades, pero vuelve a su circunstancia anterior. Y esto, un autor que a mí me es muy importante es Boris Cyrulnik, del quien tomé referencias de casualidad y que hizo un trabajo muy interesante en Rumanía. Él es francés, pero cuando cayó Ceausescu, el dictador, que había creado instituciones donde a los niños se les hacinaba y se les dejaba con pésimas condiciones, y fue a ayudar, a apoyar a estos chicos, les tomó resonancias magnéticas y encontró que aparecían lesiones cerebrales. Entonces comenzaron a trabajar y como el trabajo psicológico, después les volvieron a aplicar las resonancias necesarias y encontraron que desaparecían. Esto que aparentemente era algo inamovible, que era una lesión, podía modificarse, ¿no? Como que después hay muchos trabajos de neurólogos que han mostrado cómo el trabajo psicológico ayuda a mejorar las conexiones neurológicas. Pero ahora lo que quiero pasar para no demorar, ¿qué factores, ¿no es cierto?, son los que intervienen? ¿Por qué las personas puedan ser resilientes? ¿No? ¿Por qué las personas pueden superar? Si se ha encontrado, hay muchos autores, muchas teorías, pero hay algunos conceptos que son centrales. Una es los recursos internos, ¿no? Hay personas que nacen de los recursos internos. Cyrulnik diría que incluso desde el vientre de la madre, esas condiciones, esos recursos van de alguna manera planteándose o proponiéndose, ¿no? De muchas diversas maneras que probablemente Pedro nos cuente después. Él va a hablar de algunos aspectos de las neurociencias y algunas cosas interesantísimas. Otro aspecto muy importante es que la resiliencia no es una decisión solamente de alguien, sino es el encuentro con el entorno, con la red de apoyo y soporte social. Es muy importante, ¿no? Porque si no hay esta resonancia con una red que lo sostenga a quien sufre, entonces, por más recursos internos que tenga, estos no van a poder desarrollarse, ¿no? Y otro aspecto que se ha visto que es que es necesario, que es la capacidad iniciativa, ¿no? De buscar las cosas, de no quedarse paralizado frente a la adversidad y agenciárselas para el logro de ciertas habilidades, ¿no? Un cuarto aspecto importantísimo es el humor, el sentido del humor. La vez pasada con Pedro estuvimos en otra reunión y lo que decíamos que no es el humor que niega, no es el humor, la euforia desacerbada, ¿no? Sino que es el genuino humor, el poder reírse de uno, poder reírse de la situación, poder transformar el sufrimiento
en algo pensable y conversable, ¿no? Y también un quinto aspecto, que esto la mayoría lo consideran así, es la posibilidad de pensar reflexivamente, ¿no? Y junto a esto, algunos datos que son importantes, ¿no? Muchas veces pensamos que los que sufren pueden ser otros, ¿no? Pero casi lo que dice Cyrulnik, además, que en la humanidad el número de personas que han sufrido algún tipo de trauma, de problema, de dificultad es inmenso. Algunas veces pequeño, algunas veces traumas más grandes, más difíciles, ¿no? Entonces, todos hemos necesitado un soporte y todos hemos vivido experiencias de las que hemos necesitado salir adelante. A veces, como les decía, el entorno no ayuda. Por ejemplo, chicos que han sufrido bullying en el colegio y que no han encontrado la respuesta, ¿no? Ya sea del profesor o de los compañeros, para sobreponerse a estas dificultades. Y esa es una respuesta que desgraciadamente la he encontrado con mucha frecuencia en chicos que yo les he preguntado qué ha atendido, ¿no? Con problemas de bullying, y que les preguntaba, ¿y qué hacía el profesor para ayudarte? Nada, absolutamente nada, ¿no? Lo cual es dramático, porque no es un caso, no son dos casos, ¿no? En lo que refiere a mi experiencia, casi todos los casos les ocurría exactamente lo mismo, ¿no? Por eso es que es importante trabajar sobre el entorno, y el entorno también debe transformar y cambiar, ¿no es cierto? Porque el sufrir per se, o sea, el trauma per se, no es lo que genera un problema en las personas, sino es cómo el contexto toma esta experiencia y cómo la persona vive esta experiencia, ¿no? Cyrulnik cuenta el caso de una policía francesa que era, como diríamos en lenguaje criollo, una mechadorzaza. Había capturado a ladrones increíbles, así, gente fornida, grandazos, violentos. Ella los había podido neutralizar. Y un día, saliendo de su trabajo, es asaltada, tomada por la espalda y es violada, ¿no? Y esta mujer, que se supone que había defendido todas las experiencias, había podido sobreponerse a cualquier adversidad, de repente se siente golpeada en su orgullo, en su amor propio, porque no había podido resolver esto y era una humillación que ella había vivido, ¿no? Para que vean ustedes cómo no es una... hay personas que han tenido experiencias parecidas y pueden sobreponerse, y hay otras personas que por cosas aparentemente menos impactantes se desorganizan, ¿no? Lo interesante en esto es que se tenga el recurso y la capacidad para poder sobreponerse a esto. Otros aspectos que van junto a la capacidad de resistir, ¿no es cierto? Porque resistir no significa pues endurecerse, aislarse, sino tener los recursos y la flexibilidad posible para que uno vuelva al estado anterior y vuelva con los recursos y con las capacidades para poder enfrentarse y resolver la situación, ¿no? Esas personas que se aferran, se rigidizan su mente, no pueden pensar de otra manera, por eso la importancia del pensamiento reflexivo. Entonces, están en más riesgo, ¿no? Tienen un mayor riesgo de sufrir un trauma que los inmovilice. Y los traumas a veces lo que pueden hacer es afectar el desarrollo de los recursos preverbales, es decir, aquellos recursos que están previos a que les demos un sentido, cuando es muy temprano o cuando no encuentran las palabras para poderlo expresar, o después cuando ya han logrado o ya están en un desarrollo más elaborado, cuando se lesiona o el trauma no los deja continuar el fluir de su historia, ¿no? Y se quedan en una memoria estanca. Entonces, Cyrulnik, por ejemplo, lo que dice es que la memoria traumática es la memoria que no cambia.
porque, y hay un montón de estudios, es muy interesante, nosotros vamos recomponiendo los recuerdos permanentemente. Entonces, cuando no los podemos recomponer, cuando se han quedado fijados y vuelven sobre el sufrimiento, es que uno está atrapado en esa historia. Y la parte resiliente es cuando se logra, por algún medio, ya sea el vínculo con alguien o un entorno que sostiene, logra seguir avanzando, ¿no? Y para terminar mi parte, por lo menos contarles brevemente la historia de Tim Guenard, que tiene un libro que se llama Más fuerte que el odio. Este muchacho, bueno, un hombrón ahora, su padre era guardaespaldas de gol, era un hombre fornido, fuertísimo, lo golpea, le pega, le rompe todos los huesos, está 2 años en un hospital a los 6 años, ¿no? Y su madre antes lo había dejado en el bosque para que, bueno, le pase cualquier cosa. El padre era alcohólico y este hombre crece con la idea de matar a su padre, ¿no? Una historia terrible, además había estado en lugares como Maranguita, había estado terrible, era una persona casi indeseable, casos que nosotros vemos constantemente en los periódicos en nuestro medio. Sin embargo, 2 cosas que lo ayudaron a él a desarrollar, ¿no? Dice 3 cosas. Una es que la jueza que veía su caso le dijo, mira, no te voy a volver a mandar a este lugar, te he inscrito en un programa para que seas picapedrero, espero que te saques buenas notas. Él decía, nunca nadie había esperado nada de mí. En segundo lugar, se encuentra un día casualmente con un hombre mayor, con un periódico, y le dice, ¿qué opinas de esta noticia política, ¿no? Es lo que decía, jamás nadie le había pedido su opinión. Y en tercer lugar, encontró un cura que lo animó a ayudar a gente inválida. Hoy día es un profesor, es un educador que apoya a gente con discapacidad. Y parece ser, por lo que el Cirunic lo conoce, un hombre muy amable, muy gentil y con grandes recursos en ese momento. Para que vean ustedes cómo no solamente es la capacidad propia, sino lo que uno encuentre en el entorno, ¿no? Y esa disposición y esa posibilidad de ser escuchados, de no ser negados y encontrar a alguien que ejerza ese vínculo, ese contacto y ese soporte afectivo. Creo que con eso, Pedro, te puedo pasar la pelota ahora. Adelante, Pedro, adelante. Sigamos con el partido. Sí, bueno, me estás pasando la pelota y algunas cosas que mueven a comentarios, ¿no? Esta historia de esta población, creo que en, en Hawái, ¿no? Es Sí, el sí, escenario. sí. Bueno, lo interesante es que en realidad lo que debería ser natural es que esas cosas pasen. O sea, que un grupo, la gente, la familia, en cualquier sitio, lo natural debería ser que la adversidad sea parte de la existencia de una persona, un grupo, y que esto es la forma de aprender, de ir saliendo adelante en la vida. Es decir, lo natural es que la adversidad nos sirva de utilidad como un elemento de aprendizaje de cómo hemos ido caminando y resolviendo. Entonces, lo lamentable es que esto no es lo corriente. Lo corriente es que más bien las personas en los tiempos que corren sienten la facilidad de ir cumpliendo con las tareas que se les encomiendan en el colegio, en la universidad, y no aprenden a enfrentar realmente la adversidad. Pero en fin, ahora estamos todos compartiendo una adversidad que se llama coronavirus, ¿no? Y entonces desde ahí ha surgido este título, esta invitación que se nos hace, que hay que prestarle atención, que es resistiré. Hay un punto en donde el movimiento ante la adversidad es no ser aplastado por el fenómeno que nos reta, que nos sobrepasa, y darnos un tiempo. El ser humano tiene mecanismos para enfrentarse a las circunstancias que le son adversas. Estos mecanismos tienen que ver con el enfrentamiento con la situación, voy, me enfrento y lo resuelvo.
me quedo paralizado, me escondo, me formo como un quiste hasta que pase la situación y vuelvo a actuar, o emprendo la huida. Son los mecanismos usuales y corrientes, ¿no? Entonces, en general, cuando enfrentamos una situación, ahora, por ejemplo, hemos visto que se nos aparece un fenómeno que parecía que no nos iba a alcanzar, que se quedaba por allá por la China. Bueno, pues resulta que nos alcanzó, está por aquí. Y no solamente está por aquí, sino ha generado un montón de consecuencias. Estamos en cuarentena, recién estamos saliendo de ella, ha habido todo un movimiento, un colapso económico. Entonces, a esto podemos decir que se le puede llamar una sumación, una suma de circunstancias que terminan siendo más bien mucho más eh, digamos, catastróficas o de mayor posibilidad de afectación para el sujeto. Es un mayor reto. El mayor reto que puede tener una persona es lo que se llama la suma de eventos traumáticos. Puedo enfrentarme a uno, puedo enfrentarme a dos, puedo enfrentarme a tres, de repente ya es mucho y mi estructura de funcionamiento, lo que sostiene mi equilibrio, mi funcionamiento mental puede colapsar. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de resiliencia, ojalá pudiéramos tener una cultura de resiliencia. En realidad tendría que ser algo normal, algo que no llame la atención. Los resilientes que han llamado la atención en los últimos años, gente como Cyrulnik, al que ha mencionado Leopoldo Caravedo, por ejemplo, es una persona que tiene una historia de resiliencia muy particular, que es un hombre que estuvo en los campos de concentración nazi, perdió su familia en los campos de concentración nazi, digamos, sobrevivió a las circunstancias huyendo con una persona moribunda en un camión, y que resulta que al final la señora moribunda no se murió y él logró escapar. Pero sin embargo, en el a posteriori de una cantidad de circunstancias adversas y negativas, se ha convertido en un símbolo de alguien que ayuda a los demás en el sentido de lo que estamos tratando de resiliencia, es ese tipo de personas que no solamente superan la adversidad, sino capitalizan la adversidad de una forma tal que a posteriori, a partir de su propia experiencia negativa, ayudan al resto a superarse. Hay una historia que veía hace unos pocos días en estos correos, en estos videos que nos mandan los amigos, en donde un muchacho contaba su experiencia, contaba la experiencia de que había padecido de un cáncer a los 14 años, este ya era un hombre de unos 30, y le habían dado una semana de vida o algo así, estaba muy mal. Total, lo va superando, pero cuenta que había la presencia de una señora mayor, una señora de 92 años, pero con un espíritu, decía, increíble, ¿no? La señora todo el tiempo estaba alentando a él y a 9 personas más, 10, que recibían su ayuda. De estas 10 personas, 7 murieron, 3 sobrevivieron. Pero este chico cuenta algo que era muy singular, esa actitud resiliente que iba recibiendo permanentemente. Le tuvieron que amputar la pierna, cuenta. Y esta señora le decía, mira, míralo de esta otra manera, no es que te vayan, no vas a perder una pierna. Ahorita lo que tenemos que pensar es cómo vas a ganar un muñón, ¿ok? Así que vamos a dibujar el muñón y, digamos, desvía un poco su atención hacia algo que terminaba siendo incorporado como creativo. No es un juego de tontos. Probablemente lo que estaba recibiendo este muchacho era la presencia de apoyo, de solidaridad, de acompañamiento de una persona de 92 años con un ánimo de vivir, una fuerza de vivir que le permitió resolver esa situación. Entonces, vamos resumiendo un poquito. Cuando surge una situación traumática, estamos en riesgo de quedar atrapados en el trauma. Como lo ha mencionado el doctor Caravedo, el sistema de aprendizaje se paraliza, la memoria se queda estancada en una situación traumática. Entonces la persona traumatizada empieza a repetir el fenómeno traumático o empieza a sentir que el trauma está por todos lados.
teme pasar por los sitios donde le ocurrió lo que le ocurrió, o cualquier cosa que tenga relación con eso empieza a tener una presencia permanente y limita sus capacidades, su posibilidad de pensar, sus sentimientos están alterados, se vuelven irritables, se deprimen, hacen crisis de angustia y otras crisis del tipo, por ejemplo, de pronto sentir que están reviviendo la situación. Esto me recuerda a mí otra situación medio traumática que me tocó vivir. Bueno, ustedes no saben, el doctor Carabedo hace psicodrama. Y cuando yo me iniciaba como profesional, era residente, en algún momento me piden que vaya a dirigir, a conducir un psicodrama. Yo nunca había conducido un psicodrama, había estado en psicodramas, y me toca ayudar a una chica a que reproduzca, reedite una situación traumática que había vivido, un incendio en donde había muerto un tío. Bueno, mi poca experiencia y mi osadía o mi incapacidad para decir que no, mi omnipotencia del momento, me llevó a conducir la situación. El hecho es que la chica revivió de tal manera la escena que no podíamos rescatarla de esa situación, ya seguía en el incendio y no podía cerrar. La experiencia nos tomó un par de horas que nunca me voy a olvidar, porque creo que nunca me animé más a hacer psicodrama por esa fuerza terrible que tiene, esa memoria tremenda que sale y que reproduce la situación traumática. Ahora, una cosa que quería compartir con ustedes es que esto que es traumático, visiblemente traumático, un hecho tremendo que pasa, una pandemia, un incendio, circunstancias así muy violentas, bueno, casi uno inmediatamente concluye que hay un trauma claro, un trauma sin dudas, ¿no? Hay un problema que proviene de que no todas las situaciones traumáticas son así de visibles. Existe ese trauma que avanza soterrado y que va sumando en el tiempo y que justamente se produce con mucha más frecuencia e intensidad en los niños. Los niños, incluso los bebitos, incluso en la panza de la mamá. Cuando la mamá está viviendo una situación traumática, muchas veces el bebé lo está percibiendo. Entonces viene al mundo ya predispuesto e inquieto, y si la mamá no contribuye a procesar la situación que le tocó vivir, una pérdida, de repente una cosa violenta que tuvo que vivir, el bebé ya nace con una predisposición para que cualquier cosa derive en una situación traumática. Entonces, un bebé que viene al mundo, una persona que ha tenido situaciones así, no siempre visibles, va a tener predisposición para desarrollar a futuro reacciones traumáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se nos presenta un trauma, algunos reaccionarán de forma normal, algunos de repente van a reaccionar de manera dramática, de repente muy afectada. Los que son afectados probablemente no sabrán por qué los ha afectado tanto. Y a veces a partir de esto recién se enteran de una serie de cosas que los han predispuesto para que eso les ocurra, que ni sabían que había pasado. De pronto surge ahí en el recuerdo vagamente una historia de violación temprana, un abuso, una situación violenta de los padres, ruptura familiar, alguna muerte, algo en los antecedentes que quedaron en la memoria. Entonces, no olvidemos esto cuando, digamos, se produce una situación traumática que requiere de un manejo de apoyo resiliente. Suele ser que en la memoria, en el inconsciente de las personas, han quedado huellas que permiten que esto que ahora se está viviendo se viva de manera traumática. En ese momento, si bien es una situación terrible, tremenda, en realidad, si lo vemos de esta manera, vamos a ver que es una oportunidad para esa persona de resolver algo que no lo hubiera, ni se hubiera enterado que existe en su vida y que probablemente le ha estado limitando vivir a plenitud, porque esas memorias, por ejemplo, pueden haber llevado a estar un poco inhibido en
general en la vida. Entonces, el hecho de que pase esto se presenta como una oportunidad para procesar, no solamente el hecho actual, sino una serie de cosas que pueden haber, digamos, estado en el inconsciente, pendientes de una solución. El chico que crece, un niño que crece en un hogar estable, saludable, que le brinda confianza, ese niño probablemente va a salir a la vida con mucha más capacidad de resiliencia. O simplemente no lo va a afectar traumáticamente el reto que tenga que enfrentar. Nosotros hemos visto cantidad de ejemplos, por ejemplo, en estas personas que practican deportes paralímpicos, ¿no? Son muchos de ellos personas que han estado en la actividad con retos competitivos y sin embargo de pronto un accidente terminan sin las piernas, sin un brazo, y sin embargo se sobreponen a eso y con un aparato ortopédico y con mucho esfuerzo salen adelante. ¿Ok? Eso es un ejemplo muy frecuente que hay que observar. Nosotros, los comunes y corrientes, que vivimos situaciones de afectación, que a veces no le prestamos suficientemente atención, tenemos que tomar esto que ha dicho el doctor Carabedo, tenemos que aprender a autoobservarnos. A veces cuánto no estamos arriesgando en la vida, porque nos pueden llamar la atención, porque nos pueden tomar como tontos, o porque podemos sentir que hacemos el ridículo, o en fin, cualquier cosa puede pasar. Ahí detrás de estas actitudes hay algo que significa un trauma escondido y necesita una labor de resiliencia. ¿Quién es el resiliente que apoya a esta persona a salir? Es un terapeuta, un asistente, como lo ha comentado el doctor Carabedo, de repente un cura o alguien que se fije en él y que lo capte en el nivel de donde esta persona puede salir a la vida. Yo les cuento una anécdota personal. Yo toda mi vida he tenido una mala memoria. Entonces, el sistema educativo nuestro que apuesta o apostaba mucho a retener, a memorizar y a repetir, ¿no? A paporretear, como decíamos en una época, me hizo tremenda dificultad, no tanto en el colegio. Ingresar a la universidad, estudiar medicina, tener que memorizar la cantidad de cosas, las exigencias que forman la carrera, más de una vez me hizo pensar de que no iba a poder. Sin embargo, seguí tercamente. Y después recién con el tiempo me he dado cuenta que, bueno, no tengo recursos de memoria, pero sí tengo otros recursos, ¿no? Esos recursos es como que fuera otra forma de incorporar el conocimiento. Y esa incorporación del conocimiento es a partir de la experiencia que uno mismo va recogiendo del ser, del existir, del sentir, del comunicarse, en fin, es otra forma distinta a esa en la que nos formamos. A veces resulta traumático también ir a un colegio, ir a una formación en donde lo más importante es memorizar, es decir, memorizar en el sentido de repetir conceptos y cosas, y no tanto se valoriza, o no tanto se valorizaba, ese otro elemento que es la inteligencia emocional o la inteligencia del entendimiento de la persona y sus posibilidades de procesar circunstancias. Entonces, esto, desde la experiencia personal, me ha permitido ahora, que me estoy metiendo en este terreno de compartir con ustedes el tema del trauma, la resiliencia, me he entusiasmado, porque durante mucho tiempo lo sufrí, y sin embargo, la fuerza recién la entendí años más tarde, cuando me di cuenta que todo eso que me había costado era una gran fortaleza que había puesto en juego para lograr lo que me había propuesto. Entonces, una de las cosas que se plantea como pregunta en la propuesta de la temática de hoy es, ¿se puede procesar? Por supuesto que se puede procesar. La adversidad nos sirve para aprender y a veces no sabemos que estamos aprendiendo. Lo importante es perseverar. En criollo podríamos decir, lo importante es no arrugar. Lo importante es de repente caerse, pero para levantarse y seguir adelante, insistir y no correr.
el que corre, el que se retrae, el que se aparta, el que evita, el que se forma un sentimiento negativo del yo no puedo, ese probablemente pierde todo el potencial, si es que no lo pone en juego. El pensamiento positivo en ese sentido va a tener que ver con eso. Yo tengo que tratar de superar aquello que me he propuesto lograr. Ciertamente, para eso tendrá que desarrollar el juicio suficiente, la autoobservación suficiente, como para saber también que eso que me estoy proponiendo es algo posible, es algo que puedo conseguir, porque hay gente también que se propone conseguir imposibles y no lo van a conseguir nunca. Y en tanto así, lo resiliente sería en algún momento encontrar una opción. Ya, ok, no lo consigo de esta manera, lo voy a conseguir de esta otra, ok, pero voy a insistir de forma tal que sea también capaz de renunciar a aquello que de verdad en algún momento resulta imposible, porque si no me voy a torturar toda la vida respecto a lo que no conseguí o a lo que no fui, ¿no? Nunca conseguí el cartón de doctor, no sé cuál, ok, pero mira, mira todo esto otro que sí conseguí, ¿no? Entonces, estas son cosas que nos hablan de cómo con un pensamiento ligado a la posibilidad, a la ilusión, al deseo, a la perseverancia en la búsqueda. Esto tendrá, por supuesto, un correlato. Y el correlato es que las personas, para poder desarrollar estos potenciales, importa que tengan un entorno que los acompañe, ¿no? Digamos, un entorno afectivo, amistades, solidaridad en el trabajo, respeto de los demás, el cultivo de los vínculos, contribuyen a la respuesta resiliente. Es aquello que nos acompaña en el momento en que necesitamos alguna ayuda. Y en ese sentido, quiere decir que el resiliente no necesariamente es el que se siente el Superman, el fuerte, el que se lleva todo por delante. No. El resiliente también es el que puede aceptar su debilidad, sus flaquezas y en el momento oportuno buscar una ayuda que le ayude a salir de la coyuntura. O sea, no pensemos que el positivo es el que la puede con todas. El positivo también es el que encuentra una forma de encontrar el apoyo para poder lograr el objetivo, ¿no? Ciertamente los que hacen esto no se van a quedar en una relación de dependencia de aquel que los rescate, porque eso sería, digamos, más una realización infantil, sino es un apoyo, digamos, temporal que les ayude a salir adelante. Hay muchísimos ejemplos de situaciones de resiliencia, de adversidades inmensas. Yo diría que en el mundo, cuando hemos vivido situaciones traumáticas, nos convertimos en dos participantes de grupo. Uno de los que viven eternamente lamentándose de lo que les pasó, se convierten en pesimistas, se convierten en inhibidos, se convierten en sujetos a veces oscuros. Y los otros que más bien aprenden de la vida eso que les va a permitir capitalizar a futuro, aprender de la situación y aprender de cada situación. Hay alguien que hace poco me mandaba también un pensamiento, me decía, cuando las situaciones como esta que vivimos surgen, salen dos en el campo, los que lloran y los que empiezan a vender pañuelos, ¿no? Así es que sí, puede convertirse pues, en una oportunidad para aquellos que surgen con este gesto y ven la oportunidad en la ocasión que puede ser adversa. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Leopoldo. Quiero transmitirles que a través de los canales internos los participantes están muy agradecidos de que la protectora pueda poner a disposición este espacio donde podamos compartir con profesionales como ustedes estos temas tan interesantes y con la pasión que lo desarrollan y lo comentan. Voy a pasar a leer algunas de las inquietudes. Les pediría en aras del tiempo ser muy precisos en las respuestas para tratar de resolver la mayoría. Nos preguntan, ¿cómo desarrollar la resiliencia en los jóvenes? Dicen los jóvenes, en los hijos. Leopoldo. El micro.
Me pasa cada rato, ya esto se está convirtiendo, estoy siendo un poco resiliente con el micro. Este, eh, Mira, lo que se plantea es varias cosas, ¿no? Una es desarrollar vínculos prosociales, ¿no? Que tengan que ver con el desarrollo de inteligencias múltiples, hacer deporte y artísticos, ¿no? El teatro, la literatura, la poesía, son herramientas valiosísimas, ¿no? Por ejemplo, Cirulik citaba a un poeta alemán, decía que la poesía es el hospital de las almas heridas. Una frase que me encanta a mí personalmente, ¿no? Es como a través de otros medios uno puede encontrar, puede darle palabra a ese sufrimiento, que ese es un tema que lo que decía Pedro me traía constantemente a la mente, ¿no? Se trata de que las personas encuentren palabras para salir y estos son medios. Hay también habilidades para la vida que hay que ayudarlos a desarrollar, la cooperación, ser asertivos, ¿no es cierto? Hay gente que no puede sintonizar con otro, aprender a sintonizar con otros, a saber lo que los otros piensan, sienten, que puedan aprender a resolver conflictos, a desarrollar lo que se llama la inteligencia emocional. Hay ejemplos, ¿no? En Missouri, en Estados Unidos, en una cárcel tipo Maranga nuestra, Maranguita, en la cárcel mayor, los adultos, 78% reingresan, ¿no? En cambio, en esta redujeron a 13 nada más la reincidencia de delitos, ¿no? Y era trabajando las emociones, los afectos, hacían que podían entender las emociones de los demás. Eso es bien, bien importante, ¿no? Eh, Darles espacios de apego, de afecto y de apoyo, ¿no? Los chicos necesitan apoyarse, no necesitan que les estén diciendo qué hacer, necesitan sentir que hay alguien que los escucha, que los entiende, que les da la palabra, ¿no es cierto?, que se sienten comprendidos, ¿no? Y un ejemplo es Tim Guenard que le señalaba hace un rato, ¿no? Esto quiere decir que sí hay posibilidades, pero es un esfuerzo no solamente de una persona, sino de un entorno, ¿no? Que tiene que empujar para que las cosas salgan adelante. Perfecto. Pedro, Lani nos pregunta, ¿cómo superar el rechazo de la sociedad cuando una persona es detectada con COVID? ¿Cómo superar el rechazo de la sociedad? ¿Qué tal pregunta? Qué buena pregunta. Yo creo que uno tiene que darse cuenta más bien que lo que tendría que considerarse es que ese rechazo es casi, casi natural. Uno tiene más bien que ver de rechazar al resto, porque ahorita la distancia es lo importante, ¿no? En tanto, el tema del rechazo yo creo que pasa por dos, digamos, focos que se pueden poner. Uno es cómo uno lo vive, es decir, cómo vivo yo ese rechazo de los demás, si tengo una vulnerabilidad, además ya de estar con mi COVID encima, voy a tener que sentir, no sé, el rechazo del resto, me siento herido. Una de las cosas que tiene que tener una persona con COVID es suficiente cuidado de sí mismo que el resto digamos, le importe un comino, es decir, dejar de estresarse con ello y de repente, eventualmente, tal vez poder ser comprensivo. Es realmente una cosa que se moviliza en estas circunstancias, el hecho de que la irracionalidad de los demás expresa, como más de un dicho lo saca así, estas circunstancias a veces sacan lo peor y lo mejor de la gente. Lo mejor de la gente es solidarizarse y más bien no acercarse necesariamente, pero sí hacer sentir que estamos contigo. No juntitos, pero digamos, no, pues con un rechazo. Pero creo que en algún punto uno tiene que revisar también ese nivel en el que uno puede con mucha facilidad sentirse afectado. Y creo que es un momento como para revisar y tratar de tomar distancia de esas cosas aledañas. Uno tiene que en ese momento preocuparse de sí mismo, ignorar de alguna manera el resto y de la mejor manera posible aislarse física y mentalmente de ese entorno
o de cualquier entorno que no sea el entorno afectivo, el entorno cariñoso, el entorno de los amigos que están con uno. Leopoldo, Yesenia nos pregunta, ¿cómo ayudar a la resiliencia en docentes que están con burnout en esta crisis COVID-19? Bueno, es un tema interesantísimo porque me ha hecho acordar hace muchos años un colega en la universidad hizo un trabajo, su tesis sobre el burnout en los docentes y era altísimo, ¿no? Sin las clases virtuales, ¿no? Ya era, porque además estar todo el día dando clases con los chicos, en fin, con todas las cosas que esto lleva, ¿no? Siempre lo que nos ayuda es espacios para intercambiar, para compartir, para hablar, para pensar juntos, y los profesores también. Hoy día se sabe que las clases virtuales están generando mayor tensión y estrés en los profesores. Yo soy uno de ellos. Doy clases en la universidad, en una universidad, y la verdad que no soy muy hábil tecnológicamente, entonces para mí es una atención importante, ¿no? La he ido mejorando, he ido aprendiendo felizmente, pero siempre la idea de poder compartir, de no guardarse, no sentir que uno tiene que saber todo, por más profesor que sea, por más experiencia que sea, eh, hay que, yo diría, encontrar a alguien con el que uno se sienta escuchado y se sienta comprendido, ¿no? Yo creo que esto es la parte más importante. Pedro, nos preguntan, la mayoría de personas están experimentando cuadros de ansiedad debido al encierro por la cuarentena. ¿Qué estrategias se pueden desarrollar para afrontar tal crisis? Bueno, es natural. Yo creo que lo natural en estas circunstancias del solo hecho de la pandemia lo que moviliza, el mecanismo que se moviliza biológicamente es miedo, tensión, estrés. Si a eso le sumamos vivir en un espacio pequeño, tener de repente mucho ruido familiar, los chicos, la familia, tensiones, probablemente tensiones que no se han notado antes, esto va a requerir de que nos reordenemos un poquito, nos reordenemos incluso dentro de esta situación de manera de permitirle al yo de la persona que el yo está manejando la situación, porque de la otra forma, la situación lo está manejando a uno. Entonces uno tal vez tenga que sentarse un ratito, calmarse un poco, regular la emoción, decir, bueno, así no podemos seguir, vamos a ver si hacemos un horario para hacer ejercicios juntos, vamos a aprovechar para cocinar, derivar en acción, digamos, derivar en mejor comunicación y de una forma u otra compartir juntos la situación de manera de no sentir que uno tiene que cargar con todo, de repente ser sincero, decir muchachos, ahora tenemos todos que hacer un poco en la casa y esas cosas que de pronto en el sentido de descargar, al hablar, al sincerarse, al participar todos, el ayudarse, apoyarse juntos, ayuda mucho a aliviar la tensión. Lo otro también, obviamente, es empezar a practicar ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, ejercicios, en fin, físicos que permiten naturalmente disminuir la tensión emocional y el estrés. Perfecto. Leopoldo, Rocío nos pregunta, ¿cómo ayudar a un niño pequeño a expresarse si no logra expresar sus sentimientos? Es un tema que podría llevar un curso completo en realidad, pero para hacerlo en cortito, ¿no? Es muy importante que la madre o padre o las personas significativas puedan leer los estados emocionales de su bebé, de su hijo, de su hija, ¿no? Y en realidad por supuesto que el bebé no entiende, pero si le da, por ejemplo, hay investigaciones que muestran que un tono calmado, bajo de voz, el bebé se calma. De repente acompañado de palabras afectivas, pero ese tono de voz lo calma, ¿no? Por ejemplo, en las guarderías, cuando nacen en las clínicas, como los bebitos han estado en el vientre materno
y han escuchado su voz, la mamá, está todos llorando y la mamá de uno de ellos entra y le habla con cariño, con amabilidad, ese bebito se cae, los demás siguen llorando, pero ese bebito se cae. Y varias veces me han comentado madres que han vivido esa experiencia, ¿no? Y entonces es la idea de la sintonía y la sincronía, o sea, estar disponible para sus hijos y estar en la disposición sintónica de resonar con lo que siente el bebito y transmitirle, ¿no? Que lo entiende de alguna manera, ya sea con el abrazo, con los gestos, y que le permita a ese bebito sentir que su mamá lo está entendiendo. Eso va a ser muy importante y va a bajarle el llanto al bebé. ¿Puedo agregar una cosita breve? Claro que sí, claro que sí. A veces las mamás pueden estar muy apuradas, angustiadas frente a algo que no está ocurriendo en el bebito. Ya la vida actual es demasiado acelerada. Entonces, lo más importante es que la mamá se calme, se tome su tiempo, el bebito pueda sentir una mamá calmada y probablemente también empiece a sentir la confianza suficiente para expresarse. Hay que darle tiempo, hay que tener paciencia, hay que simplemente estar con él acompañándolo en su ritmo. No se trata de que el bebito siga nuestro ritmo. Perfecto. Pedro, Aldo te pregunta directamente, ¿se Directo. puede contar, se pueden contar con palabras potentes para promover la resiliencia? Repito, ¿me pueden contar con palabras potentes como para promover la resiliencia? Como dijo el doctor Pedro, no arrugar. Pero seguro. La figura que se me viene inmediatamente a la mente es, por ejemplo, un grupo resiliente, proactivo, es un grupo de formación militar, ¿no? Yo he estado en el colegio militar y sé lo que es eso, ir en el batallón teniendo al jefe adelante que grita, vamos todos a la... Y con el canto, dándose aliento, de repente haciéndose sentir una emoción proactiva en el que todo se contagia. Digamos, cuando alguien lidera un grupo, o cuando hay un grupo que verdaderamente tiene lazos de unión, cercanía, y esto va para una pregunta que hay por ahí que pasaba, cómo acompañar a una persona con COVID, la cercanía importa porque genera una dinámica. Es decir, se contagia una de las cosas que tiene los afectos, las emociones y las emociones positivas, lamentablemente también las negativas, es que son contagiosas. Si yo pongo una actitud y tengo una resonancia en mi grupo, esa emoción va a prevalecer, ¿no? En el sentido, bueno, el otro día veía una película de la vida de este basquetbolista Michael Jordan. de Jordan, ¿no? Como ellos, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Dicen antes de entrar a la cancha, es hora de ganar. Entonces, por un salían a la cancha, ¿no? Y daban lo último ahí en la cancha, pero lo daba él desde el ejemplo de dar todo de sí. Cuando ya no podía, se pedía un poquito más y un poquito más. Y esas son cosas que pueden parecer muy fuertes, ¿no? Pueden parecer muy fuertes porque pueden parecer sobreexigencia, pero el premio es que todos estamos caminando en esa ruta y necesitamos en ese momento ese ritmo. Leopoldo, Roberto nos pregunta, ¿es necesario contar con un facilitador para conseguir resiliencia o es que uno se puede ser autorresiliente? Mira, siempre la resiliencia está vinculada al apego. Entonces, para desarrollar esas capacidades necesitamos primero a alguien de temprano que nos sostenga y nos ayude a construir esas habilidades, esas capacidades, ¿no? O encontrar a alguien, no necesariamente tiene que ser la madre, puede ser alguien en el entorno, un profesor, un religioso, quien sea, alguien del barrio. Eh, lo que pasa es que estando esas bases, entonces uno desarrolla sus propias capacidades. Hay muchas historias que cuentan que gente en algún momento tomó las riendas en sus manos, ¿no es cierto? Y cambió su propio destino. Es decir, es la idea de la persona que pueda cambiar su destino la que hace que pueda seguir adelante.
Pero ojo, no se trata de luchar contra el mundo, sino que encontrar los recursos en el mundo para seguir adelante, que es muy distinto, ¿no? Cualesquiera que sean estos, ¿no? Porque la resiliencia tiene también una connotación de adaptación a las circunstancias. Y por ejemplo, si es que, como bien decía Pedro en su exposición, alguien se da cuenta que tiene una limitación, aceptarla y ver cómo puede usar otro recurso, ¿no? Ahí sí son decisiones personales, ya no es una decisión del otro. Pero yo soy un convencido, por lo menos, que además, por ejemplo, cuando hubo en una guerra en la zona norte de África, se me di cuenta que en un pueblo donde no habían habido bombardeos, habían más traumas que en donde sí habían habido bombardeos. Y en este lugar donde habían habido bombardeos, ¿qué encontraron? Que había un soporte familiar, había celebraciones, había encuentros con otras personas. La resiliencia no es una técnica, es una actitud que se desarrolla, ¿no? No es una técnica específica. Y está acompañada de la disposición de uno y el encuentro con el entorno. Perfecto. Cristian nos pregunta, ¿cómo ayudar a un adulto mayor ante esta situación de pandemia y cuarentena? ¿Cómo ayudarle a ser resiliente? Bueno, es una pregunta muy oportuna, muy para el momento, ¿no? Acaba de llamarme una persona para pedir un certificado para su mamá, pero pienso que él no está visitando a su mamá. Y una cosa que necesita un adulto mayor es sentir la presencia, sentir el acompañamiento, sentir el reconocimiento, sentir el afecto de su familia, de quien corresponda. Y obviamente también el adulto mayor tendrá que ser reconocido en su condición real. Hay adultos mayores y adultos mayores. Antes contaba la anécdota de esta señora de 92 años que, digamos, les transmitía positivismo a estos chicos de 14, pero hay gente de 92 años que realmente están muy venidos a menos y sí necesitan más bien que los chicos de 14 los animen, los nietos, la familia esté con ellos, ¿no? La cercanía afectiva es indispensable, pero siempre y cuando sea sincera, siempre y cuando sea tolerante. No olvidarse que los adultos mayores a veces están ya con achaques y cosas y hay que ser tolerantes. Leopoldo, Aldo nos pregunta, ¿cómo diferenciar una somatización de una enfermedad real ante una situación de estrés permanente como una cuarentena o una pandemia? Eh, Eso es algo a veces muy difícil de diferenciar, ¿no? Porque además, cualquiera que sea el origen, la persona que lo vive lo siente como somático, ¿no? Y hay personas... Lo que creo que es un error de muchos médicos generales que le dicen, no, usted no tiene nada, vaya al psiquiatra o vaya al psicólogo, ¿no? Sí tiene, siempre la persona tiene algo, ¿no? Aunque sea emocional o mental, tiene algo. Y lo que se trata es eso, y en todo caso, esta vieja separación de mente y cuerpo, que es arbitraria en realidad, porque estamos integrados, eh, cuando existe una duda, o a veces es necesario descartar, ¿no? Que hagan una revisión médica que pueda ayudar a descartar algún trastorno de origen físico y que pueda ser, más bien, ahí uno tiene más claro que es emocional. También uno puede intuir que es emocional por una serie de factores, ¿no? Cuando se presentan, tienen una forma de presentarse. Me está viniendo a la mente el caso de cuando viví en Barcelona, nosotros estuvimos visitando la unidad de cuidados intensivos coronarios, que era un lugar muy bonito, muy moderno para el hospital clínico, y además por excelentes profesionales, muy buenos profesionales. O sea que el tema no pasaba por ahí. Y lo que se vio es que, por ejemplo, esta gente tan entrenada, se les moría un paciente diario. Cuando pudieron compartir sus afectos y sus emociones como grupo, porque hicimos un trabajo con todo el área, no se murió un paciente en un mes.
O sea, qué importante es el entorno también afectivo, el entorno tranquilo, ¿no? Entonces, ahora lo que va a pasar es que mucha gente va a sentir muchos síntomas como que ya está teniendo COVID sin tenerlo, ¿no? El dolor de cabeza, malestar, inmediatamente lo atribuyen a eso, ¿no? Entonces hay que observarlo primero, no precipitarse quien observa, no angustiarse con la persona que tiene el síntoma y en todo caso, si no está seguro, llamar a alguien, consultarlo, ¿no? En las situaciones de confinamiento, ¿no? Que vivimos muchos. Perfecto. Manuel nos pregunta, Pedro, ¿cómo enfrentar el temor que puede tener una persona que no salió en todo el confinamiento ante el temor de contagio al querer salir a la calle? ¿Cómo enfrentarla? Esa es una buena pregunta porque creo que uno ha tenido 100 días o no sé cuántos días hemos estado ya en este confinamiento. Y muchas veces, paradójicamente, uno se siente pues tranquilo mientras está en el confinamiento. Y muchas personas que tienen miedos, que tienen traumas, se retraen, no salen o no conocen gente y se sienten tranquilos, vienen y me dicen me siento tranquilo. Hasta que en algún momento tienen que enfrentar la realidad evitada, o sea, hay una situación ahí de evitamiento, y es volver a la vida, volver a la situación previa, y se encuentra con el tema de la angustia. Bueno, acá el tema de la angustia, si bien puede estar promovida por el coronavirus y toda la situación que estamos viviendo, probablemente en esta persona ya preexiste. Entonces, creo que es oportunidad de no solamente reencontrarse con la angustia, sino reencontrarse con la conciencia de la necesidad de hacer algo con su angustia para poder manejarla y no estar supeditado a estas coyunturas. Si el coronavirus, se levanta la cuarentena, hay de hecho una presencia de una angustia ahí que tiene que ser mejor entendida, mejor procesada, conversada con un profesional. La ayuda que uno puede darle a alguien que está en esta situación, es decir, oye, bueno, mira, me parece que es cierto que puede angustiar el contagio y algo, pero me parece que hay algo que ahí es un poquito exagerado, ¿ok? Y eso ya es algo tuyo, es algo que te corresponde a ti examinar de dónde más viene. Entonces vale la pena que tomes conciencia y consultes a alguien que te pueda ayudar a comprenderlo mejor. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Ya estamos llegando un poco al final. Nada más que agradecer a todos los participantes, a ustedes como expositores. Antes de terminar, recordar que permanentemente la protectora está invitando sobre temas tan interesantes como lo hemos tocado hoy día. Hay que estar atentos a las invitaciones. Leopoldo, un asistente pregunta sobre la historia que contaste de la jueza, del sacerdote, del puesto de periódico, y nos dice, ¿dónde la encuentro? Me emocionó. Hay un libro que se llama Más fuerte que el odio. Que está Más en fuerte que el odio. Que el odio, sí. Se puede encontrar una versión en PDF en Google, ¿no? ¿Ya? ¿Internet? ¿Ya? En Internet. Ahí se puede encontrar, ahí encontré una versión. Yo tengo una copia que no es muy fácil encontrarla en Lima, pero es una historia real. Es una historia, sí, es emocionante, muy, muy emocionante y muy, muy bien escrita, que es, uno la lee con facilidad. Un gusto. Muy bien, ahora sí. Gracias Pedro, gracias Leopoldo, gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Que pasen una bonita noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias también. Gracias. Chao.